Muy buenos días, les doy la bienvenida a este devocional, un tiempo de bendición, un tiempo donde Dios quiere transformarnos, cambiarnos y bendecirnos. El día de ayer inicié un tema hablando acerca de la importancia de servirle a Dios y cómo en ocasiones nuestras respuestas no son adecuadas. Hoy quiero seguir pensando en ese o seguir caminando en ese mismo pensamiento y hablar de otra persona del Antiguo Testamento que no respondió bien al llamado de Dios, de una persona que dijo no puedo, que no tenía el interés o el deseo de servirle al Señor. Ese hombre era Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo número 1 y el versículo número 5 nos habla del llamamiento de Jeremías. Dice así: el Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida ya te había escogido, antes de que nacieras ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Esto nos muestra que Jeremías había sido escogido desde antes de nacer para ser profeta. Ya tenía una dimensión profética desde antes de nacer, desde el vientre Dios lo había escogido. Y creo que eso es lo mismo que está haciendo Dios con nosotros. Desde el vientre nos ha llamado. Tiene un plan, una determinación, un anhelo con nosotros. Hemos nacido y estamos en esta tierra con un propósito divino. Qué hermoso que Dios nos pueda decir: yo te escogí desde el vientre, desde antes de que nacieras ya había un propósito para tu vida. Creo que eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Desde antes de nacer, nacimos, vinimos a esta tierra no por casualidad, sino porque Dios tenía un plan diseñado para nosotros. Pero en Jeremías capítulo 1 y el versículo 6, el siguiente versículo nos dice la respuesta de Jeremías. Yo contesté, dice Jeremías: ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. La respuesta de Jeremías no es una respuesta positiva al llamado de Dios, es una respuesta negativa. La respuesta de Jeremías es: soy muy joven, mi edad no me capacita, mi experiencia no es la adecuada, soy una persona inexperta para poder servirle a Dios. Y creo que ese es el tema de algunas personas hoy que dicen: yo estoy muy joven para servirle al Señor. Otros que dicen: yo estoy muy viejo para servirle a Dios. Otros que dicen: yo no tengo la experiencia, hace muy poco me convertí, hace muy poco estoy yendo a la iglesia, hace muy poco conocí al Señor y no puedo servirle aún al Señor. Sin embargo, cuando Dios nos llama, inmediatamente pone en nosotros una unción para poder servirle. Se activa en nosotros una unción para poder servirle. Y debemos entender que no importando la edad que tengamos, debemos responder positivamente al llamado de Dios. Hay muchas personas que dicen: yo estoy muy joven. Sin embargo, el mejor rey que tuvo Judá fue el rey Josías. Era un muchacho muy joven cuando Dios lo llamó. Fue el mejor rey de Judá. Fue un hombre que hizo que el pueblo de Dios se volviera a la palabra de Dios. ¿Y cuántos años tenía Josías cuando empezó a reinar? Tenía tan solo 8 años. Cuando empezó a reinar Josías, solo era un niño y Dios lo usó de una manera sobrenatural. Yo estoy diciéndole a las personas que hoy me escuchan, tal vez un joven me escucha hoy y me dice: pastor, estoy muy joven para servirle a Dios, tengo que vivir la vida, tengo que experimentar cosas. Yo le puedo decir que mi vida la entregué al Señor siendo joven. Tenía 17 años y a los 17 años no solamente me entregué al Señor, sino que también empecé a servirle a Dios. Y eso provocó en mi vida un diseño y además un estilo de vida, un proyecto de vida. Quiero decirle a usted que me escucha, que dice: estoy muy joven, soy un niño. Dios quiere usarle a su tierna edad, no importando cuántos años tenga. Pero tal vez alguien me dice al contrario: pastor, estoy muy anciano para servirle al Señor. Recuerdo que una vez le prediqué a una persona y me decía: estoy muy viejo para recibir a Cristo. Y yo le quiero decir que la fe y el servicio a Dios no tiene que ver con la edad. La fe y el servicio a Dios tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos disponernos, no importando la edad que tengamos. Y así como Josías fue un hombre o un muchacho muy joven cuando Dios lo empezó a usar, también nos cuenta la Biblia que cuando Dios llamó a Noé tenía 600 años y empezó a construir el arca. No importa la edad que tengamos, Dios quiere usarnos de una manera sobrenatural. Ahora, ¿cuál fue la respuesta que Dios le dio
a este hombre? ¿Cuál es la respuesta que le dio Dios a este muchacho que decía: no tengo experiencia y no tengo la fuerza? Le dijo tres cosas interesantes. En Jeremías capítulo 1 y en los versículos del 7 al 10 nos dice lo siguiente: pero el Señor me dijo, no digas que eres joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus manos. Te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. La respuesta de Dios a Jeremías es múltiple, y lo primero que le dice es: no tengas temor. Hoy tenemos que echar fuera el temor que nos impide servirle a Dios. Tenemos que echar fuera esos temores que nos impiden entregar nuestra vida al Señor y poder servirle. Tal vez tenemos temor porque decimos: no estamos preparados, no estamos adecuados, pero Dios quiere usarnos, y en la medida en que nosotros nos dispongamos, Dios nos va a preparar para que lo podamos hacer. Cuando yo me convertí al Señor, inmediatamente yo me convertí al Señor. Recuerdo que fui a la iglesia un domingo y al lunes el pastor me dijo que si quería ir a hacer unas visitas con él. Yo le estoy diciendo que el domingo me convertí y al otro día estaba haciendo visitas con el pastor en diferentes casas. Y el viernes, después de haber ido a diferentes casas con él toda la semana, el viernes prediqué por primera vez. Estoy diciéndole que en cuestión de 6 días ya estaba predicando. Así fue mi vida vertiginosa. A los 3 años salí como pastor y llevo 22 años de servirle al Señor de tiempo completo. Quiero decirle, no importa el tiempo o la edad que tengamos, Dios nos quiere usar, pero tenemos que sacar el temor de nuestras vidas. Dios lo puede hacer. Lo segundo que le dice Dios a Jeremías es: yo pongo mis palabras en tu boca. Y hoy alguien tiene que escuchar esta palabra y recibirla, porque las palabras de Dios están siendo puestas en tu boca en este momento. No somos nosotros los que hablamos, no es nuestro mensaje el que cambia, no es nuestras palabras las que provocan una transformación, es Dios el que lo hace a través de nosotros. Y nuestras palabras van a ser poderosas porque son las palabras de Dios puestas en nuestros labios, la palabra de Dios puesta en nuestra boca. Dice allí la escritura que Dios tocó los labios de Jeremías, y Dios hoy está tocando los labios de alguien, está tocando los labios nuestros para que sus palabras ardan en nuestra boca y cuando hablemos tengamos esa palabra de Dios en nuestra vida. Pero la tercera cosa que Dios le responde a Jeremías es: yo te doy autoridad. Y hoy Dios nos dice: yo les doy autoridad. Tal vez sentimos que estamos muy jóvenes, que no tenemos la edad, que no tenemos la capacidad, que no tenemos la experiencia, que no tenemos la capacidad, pero Dios nos dice: no importa, porque yo he puesto la autoridad mía en ti, la autoridad para arrancar, para destruir, pero también para plantar y hacer cosas nuevas. Hoy levantémonos en esa autoridad que Dios nos da. Si nos levantamos en esa autoridad, vamos a poder hacer todo lo que Dios quiere y lograr que hayan cambios en nuestro entorno. Tal vez estamos dudando de servirle al Señor, tal vez estamos con expectativas y situaciones diciendo: tal vez no podremos hacerlo, pero hoy Dios nos dice: si empiezas a servirme, yo te voy a usar de una manera sobrenatural. Quiero que ore conmigo en esta mañana, quiero que juntos oremos y clamemos a Dios y declaremos que la palabra de Dios, su autoridad y su fe para quitar el miedo va a estar en nosotros. Señor, hoy oro dándote gracias porque tú quieres usarnos, porque en ocasiones nosotros tenemos una respuesta negativa a tu llamado, pero tú, Señor, nos sigues usando y llamando. Y hoy, Señor, reprendemos el temor. Reprendo el temor de cada vida. Tú le dijiste a Jeremías: quita el temor, no tengas temor de nadie. Y hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que todo temor se va fuera en el nombre de Jesús, y que en nuestras vidas empieza a existir esa fe que invade, que genera pensamiento de bendición y rompe con situaciones negativas. Declaramos tu fe en nuestras vidas, generando bendición. Pero también hoy, Señor,
Declaramos que tus palabras están en nuestra boca, que como tú le dijiste, Señor, a tu pueblo, abre la boca y yo te la llenaré. Hoy, Señor, declaramos que al abrir nuestra boca va a fluir la palabra como un manantial, trayendo vida, trayendo bendición a cada vida. Oro por cada persona que me escucha, declarando que ahora la palabra de Dios fluye en sus bocas de una manera especial. Pero también hoy declaramos, Señor, tu autoridad sobre nosotros. Si usted puede levantar hoy sus manos conmigo al cielo, hoy levante sus manos y declaro sobre su vida la autoridad del reino, autoridad para arrancar. Declaramos ahora mismo tu autoridad para arrancar y desarraigar todo aquello que es negativo, pero también para plantar, para construir todo lo que tú has puesto en nuestras vidas para construir. Declaro tu bendición sobre tu pueblo que te sigue y te quiere servir. Hoy declaramos, Señor, que personas se levantan para poder servirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le bendigo todo lo que usted hace, bendigo todo lo que usted hoy va a realizar. Declaro que este es un día de bendición y un día en donde las oportunidades de Dios se van a dar para poder servirle y alcanzar el propósito de Dios. Dios le bendiga.